Janina Alcaraz, de Argelia, nació en Orán. ¿Qué tal? Pues sí, nací en Orán y, ¿sabes? Tengo mucha nostalgia, pero en general la gente que ha nacido en Argelia son nostálgicos de su país. Albert Camus dijo, de Argelia nunca se cura uno, ¿Y eso? porque has nacido en ese país, has tenido que dejarlo por una guerra y por eso se tiene nostalgia. Yo me fui, nací allí hasta los 18 años, estuve viviendo en Orán y lógicamente dejas todas tus amistades. Bueno, dejas no, porque cuando sabes que Argelia era colonia francesa y hubo una guerra del 54 al 1962, entonces hubo, digamos, un éxodo de casi todos los que habíamos nacido allí, que no éramos musulmanes, porque allí decían, te voy a decir tal cual, los moros y los europeos. Los europeos éramos los que habíamos nacido allí, pero no éramos árabes. Y los que eran árabes le decíamos los moros. Entonces hubo un exilio, más que un exilio, fue creo que existe esa palabra, repatriación, donde hacia Francia, que era la madre patria. Nosotros, mi familia, se quedó 2 años más, hasta el 64. Todavía quedaban algunas familias, entre comillas, europeas. Entonces, cuando ya nos fuimos, es cierto que cuando tienes 18 años, pues, bueno, te vas a otro país, vas a descubrir nuevas cosas, pero todas tus amigas de infancia, de instituto, tus vecinos, todos se han dispersado hacia España, hacia Francia, hacia varios sitios. Y esa es la nostalgia de la gente de Argelia que ha tenido que marcharse. ¿Cómo está actualmente? Pues actualmente, según yo tengo amigos, porque he vuelto, afortunadamente, gracias a la poesía, volví 39 años después de irme. Y gracias a la poesía, ¿por qué? Porque aquí en Cartagena, el poeta José María Álvarez hacía un festival, coordinaba un festival de poesía que se llamaba Ardentísima, que duró desde 1991 hasta 2004. Y en ese festival, Murcia, Cartagena, en toda la comunidad venían poetas del mundo entero. Y claro, vinieron también poetas de Orán. Conocí a una poeta de ahí de Orán, Rabia Yelti. Enseguida hice amistad con ella, lógicamente, y le dije, mi sueño es volver a mi país. Dice, volverás. 4 meses después, el Salón del Libro de Orán me invitaba a leer.
Y para mí fue realizar ¿Te un emocionaste? sueño. Mucho, mucho. Me emocionaba con cualquier cosa. Solo bajar del avión y ver a lo lejos lo que predomina, que es la montaña de Santa Cruz. Solo ver a lo lejos la silueta de esa montaña, ¡ah!, ya me emocionó. Pero es que después fui a donde yo vivía, a mi escuela primaria, a mi instituto, y me emocionaba de ver incluso el suelo. Digo, es el mismo suelo que cuando yo estaba aquí, las mismas mesas, todo igual. Fue tremendo, fue un regreso que me invitó después a volver 5 veces y hacer ir a mucha gente, porque expresaba tanto entusiasmo con aquella vuelta a mi país, y toda la gente allí, la única palabra que oías, sea bienvenida, sea bienvenida. Era increíble. Entonces había en internet, hay un sitio de los que llaman pieds noirs, pies negros, aunque yo no digo que soy pied noir, yo digo que soy francesa de Argelia, aunque mis orígenes son españolas por mi padre. Entonces yo puse ahí un montón escribí muchas cosas diciendo el recibimiento tan caluroso que recibí y que invitaba a la gente a volver a orar, porque mucha gente no quería volver por miedo. Y yo allí me sentía en mi casa, digo, estoy en mi casa. Aquello de volver a pisar el suelo donde yo estuve 18 años fue tremendo. Una experiencia inigualable. Increíble. Y luego entonces fuiste a Francia. Sí, porque ya el trabajo no es. Mi padre no tenía tanto trabajo y decidieron ellos que nos fuésemos a Francia. Teníamos familia que se había ido antes a París y también en Avignon. Entonces fuimos a Avignon, donde vivía una tía, abuela mía, y allí pues mi padre volvió a encontrar trabajo. Yo lo que pasa que tenía 18 años, me faltaba un curso para terminar bachiller. Lo terminé allí en Francia y como tenía novio en Cartagena, pues pronto dije, esto se ha terminado. A los 19 me casé. Vino mi novio de aquí de Cartagena, nos casamos allí en Avignon y ya mi vida en 1966, digamos que fue la segunda etapa de mi vida. ¿Y de Cartagena qué te llevas? ¿Cómo la muestras al mundo? Cartagena. Cartagena, pues, como has creado tu propia familia en Cartagena, y yo venía durante las vacaciones, para mí Cartagena era el paraíso, aunque no tenía la belleza que tiene ahora, porque antes, por ejemplo, en el puerto se veían los barcos grises militares. En fin, no,
ha cambiado, vamos, muchísimo. Pero para mí Cartagena, donde tenía mi familia paterna, mi abuela, mis primos, mis tíos, amistades que yo hacía, porque yo había venido varios veranos, pues yo aquí Cartagena para mí era también otro sueño. Eres licenciada en filología francesa. Sí, sí. ¿Es más bonito el castellano o el francés? Bueno, Son bonitas las dos, ¿no? escucha, yo creo que todas las lenguas tienen su belleza, sobre todo cuando las conoces, Mm. porque yo soy una enamorada de los idiomas. Soy bilingüe, pero además eh, también estudio inglés, italiano, árabe, griego y esperanto. Increíble. No me preguntes nada de esperanto porque se me ha olvidado. No me preguntes nada de alemán porque se me ha olvidado. El idioma hay que practicarlo. El árabe es muy bonito también. El árabe, lo que más me gusta del árabe es la escritura, porque son dibujos. Me encantaba escribir en árabe. Y, en fin, que el francés, pues tú ya sabes lo que dicen de los idiomas. Creo que el francés es para hablar de amor, el alemán es el idioma de la guerra, el español es el idioma para rezar. Eso dicen y no sé qué más. El italiano es una lengua que canta. Me encanta el italiano. Qué bonito el italiano. ¿Y cómo es, Janine, meterte en este mundo de la poesía como poeta? ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mis inicios, es decir, yo escribo desde los 12, 13, cuando empiezas a sentir algo por alguien, por un chico, ¿sabes? Entonces siempre escribes algo. Y luego hacía poemas cuando había un cumpleaños, siempre escribía algo, pero en plan humorístico. Cuando me metí realmente en la poesía en serio fue cuando me quedé viuda, cuando mi marido murió en 1984. Entonces empecé a escribir. Yo creo que todo ese dolor que estaba dentro tenía que salir. Y así fue como realmente me metí en la poesía. Tenía un vecino en la playa, granadino, que por cierto el hombre ya no está, y cuando me leyó me dijo: tú eres un diamante en bruto, tienes que leer mucho y pulir mucho, pulir. Y eso él me ayudó mucho, me dio muchos ánimos para escribir. Y aquí en Cartagena, pues habían círculos culturales. Bueno, no sé, ¿te suena Mediano Durán? Ujú. ¿Te suena? No te sonará. Paco Montoya, no, porque murió hace tiempo. Leopoldo Sí. Hércules, ¿te suena? Mm. Entonces me metí en ese círculo donde, o sea, ese círculo se reunía cada semana, o no recuerdo exactamente, o cada semana creo, y leíamos nuestros poemas. Pero después hemos ido avanzando y progresando. Qué bonito. ¿Cuál es tu yo poético? Pues mi yo poético, ¿te refieres a
lo que toco en mi poesía, pues como realmente he empezado a escribir con cierta edad, cuando me quedé viuda con 37 años, pues digamos que empecé ya con cierta madurez, o eso pensaba yo. Entonces, en mis poesías toco pues todo lo universal, como el amor, la muerte, los celos, la envidia, no sé, Sí, los recuerdos, la nostalgia, todo eso. ¿y cómo se vive esa etapa, ¿no?, de soledad que pasaste cuando fallece tu marido, la muerte? ¿Cómo se lleva Pues, eso, Janine? bueno, en aquel entonces, porque ahora estoy jubilada, en aquel entonces tenía la suerte de trabajar en un colegio, en el Colegio Hispania, Ah, y tenía 2 hijos, una hija de 15 años y un hijo de 14. Y aquello, pues, me ayudó muchísimo. Primero, porque había que sacar a 2 hijos adelante. Y después, dar clase me ayudó muchísimo, porque cuando entraba a clase, mis problemas se tenían que quedar fuera de la clase. Y eso me ayudó muchísimo. ¿Cómo ves el actual sistema educativo que hay, Janine? Pues si te voy a decir una cosa, estoy un poco al margen, porque me jubilé hace 11 años, en 2011. 11, no, 12, Sí, bueno, 13. Yo qué hace- sé, bueno, sí, madre hace mía. ya más Fue en junio 2011. sí, bueno, Hasta 24, bueno, pues 12, va a 13, sí. ser 13 años. Bueno, tampoco mucho. ¿Cómo que no? Bueno, Muchísimo. sí, pero bueno, el sistema Pero educativo, cuando te jubilas, o por lo menos yo, y he hablado con compañeras que también se han jubilado, terminas esa etapa de tu vida y ya te olvidas. Y no estoy yo pendiente del sistema, pero como tengo todavía compañeras que jóvenes que trabaja. están trabajando, me dice, tú no te puedes imaginar cómo está ahora la educación. Qué suerte tuviste de no conocer esta etapa. Mucha burocracia, los alumnos, pues hay mucha falta de respeto, por lo visto, y falta de disciplina. Ya en mis tiempos hacía falta mano dura, pero ahora creo que los profesores lo pasan mal. ¿Y a qué se debe eso, Janine? ¿A qué se puede deber? Pues se debe, yo creo, al tipo de sociedad en la que vivimos. Yo creo que también tiene la culpa las redes sociales, que es cierto, nos han abierto, como dicen, una ventana al mundo, pero para esos jóvenes ha sido muy pronto, demasiado pronto. Te voy a decir una anécdota. En mi casa no teníamos teléfono cuando yo era soltera. No teníamos teléfono. ¿Cómo me comunicaba con mi novio? Con cartas. Ah, Las cartas, aquello era, bueno, tú no sabes, cada semana además nos escribíamos con frecuencia. Cuando llegaba el cartero y decía, porque lo decía en voz alta el nombre,
Janine Alcaraz, wow, bajaba porque vivía en un piso, bajaba, cogía la carta, me la dejaba en el bolsillo, porque digo, mientras la tengo sin leer, pues no sé, me daba a mí más emoción, ¿no? Y un día que mi novio, cartagenero, por cierto, voy a decir su nombre, Ramón Ruiz, que era fotógrafo en la calle Honda y después se estableció por su cuenta en Cinefoto 2000 en el Lago, que ya no existe, pues una vez que quiso hablar conmigo, me mandó un telegrama. En ese telegrama ponía domingo X a las 13 horas. Y a esa hora fui y tenía que ir a, bueno, aquí en Francia, en Oran, se llamaba PTT, o sea, correos, telégrafos, PTT, post, telegramas y telégrafo. Entonces, en aquella época, había que ir allí a correos y a la 1 esperar la llamada. No como ahora, que tú coges tu móvil y en un segundo te estás viendo con una persona que está en el otro lado del mundo. Sí. ¿Qué valores resaltas tú, Janine, de una buena educación? ¿O para que sea una buena educación? Ante todo, creo que el respeto es muy, muy importante, no solamente de niños o de chicos hacia mayores, sino también de mayores a chicos, ¿no? Y disciplina, sobre todo. Amor, por supuesto. Amor incondicionalmente de padres a hijos y de hijos a padres o a gente que te rodea. ¿Tú crees que se está perdiendo en esta sociedad ese amor, ese respeto? Sí, sí, se está perdiendo. Se está perdiendo. Solamente hay que ver todo lo que está ocurriendo en este mundo, todas estas guerras, toda esa paz. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde Totalmente, está? ¿eh? ¿Dónde está? Si quieres, te leo un poema Todo lo que quieras. que habla precisamente de eso. Todo lo que quieras. Bueno, últimamente tenemos, aunque hay muchas guerras en todo el mundo, pero las que más vemos en la tele son las la de Ucrania, pero también la de Palestina. Y voy a hacer un acróstico que es la palabra Palestina puesta en vertical y con cada letra hago un verso. Y dice, paz. ¿Quién dijo paz? ¿Acaso se quiere la paz para aquel lugar lacerado por la religión y los políticos, enemigos de la tolerancia y la convivencia, sedientos, infames de poder? Todo está teñido por la sangre inocente de niños, ancianos, hombres y mujeres. Ni siquiera queda tierra. Todo es un amplísimo sudario de amapolas rojas. La política, el poder, el dinero, eso es lo que mueve el mundo y lo que hace que este
haya un caos tremendo. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo definirías? El miedo. Pues el miedo, definirlo, no tengo, no sé, no, aquí no lo tengo, un poema sobre el miedo. El miedo, yo qué sé, cualquier cosa te puede dar miedo, pero no sé cómo definirlo. Es una sensación que te paraliza, que te... Es que hay miedos de varios tipos. ¿Tú has sentido miedo? Yo he sentido miedo, te voy a decir cuándo, en Argelia con los terremotos. En Argelia con los plásticos. Los plásticos se llamaba a las bombas Uf, que tiraban. Vamos a recordar aquí en España cuando la ETA tiraba bombas, pues allí en Argelia la OAS, que era la organización del ejército secreto, tiraba bombas a los que no pensaban como ellos, o los que, por ejemplo, decían, tal día vamos a recoger un paquete con provisiones para la gente que está en el maquis. No te podías negar. A lo mejor tenía que haber azúcar, no sé, provisiones para comer y también para curar. Si tú, aunque estuvieses en contra de la OAS y tú no dabas eso, sabías que te ponían una bomba, un plástico. Y ahí se tenía miedo. Pero los terremotos quizás fue cuando yo tuve más miedo. Tenía 12 años. Me acuerdo, hubo un terremoto en Orán. Y era tal el miedo que tenía que me fui a dormir en la cama de mis padres con 12 años. Quería estar con ellos. Ellos, para mí, eran mi protección. Y bueno, tal vez en otros momentos también he sentido miedo. Sí, pero como esos, no. ¿y qué te llevas de tus padres? Ah, de mis padres. De mis padres, pues me llevo, creo que soy una mujer, bueno, era una niña educada, disciplinada, todo lo que te he dicho antes, ¿no? Mis padres tenían, bueno, los valores que ellos me han inculcado es lo que me llevo. Tengo un poema de los padres. ¿Lo tienes aquí? ¿Quieres que te lo lea? Claro que sí. Qué bueno. Los padres, aunque luego viene la escuela, pero los padres empiezan a educar a sus hijos. Es la base. Es la base. Es la base. Es la base. Y aunque luego venga la escuela, pero los padres no tienen que decir, bueno, como mi hijo va a la escuela, ya me desentiendo. No. Y hoy en día, menos. Es triste, Janine, que hoy en día los padres no pasan tiempo con su hijo ya. Bueno, Y a mí eso me... ¿sabes lo que pasa? Que antes, yo hablo de mi época, piensa que yo ya tengo muchos años. Y en aquel entonces las madres no solían trabajar. Ya. Entonces tenían más tiempo para ocuparse. No teníamos televisión. Ahora los padres trabajan todo lo que pueden y más. Los meten a tomar clases complementarias. Sí. No sé, ¿Por qué? Para
tener ellos más tiempos. Pero ¿cuándo estás con tus hijos? ¿Cuándo juegas con tus hijos? Exactamente. El poema que está dedicado a Juan y a Thérèse, que son mis padres. Qué difícil es escribir un poema a los padres. Qué complejo resulta ensartar las palabras. Se hacen tan pequeñas que pierden su sentido. Y es que padre y madre abarcan horizontes, se extienden más allá, aún más, y colman por sí solas distancias abismales, espacios siderales. Padre y madre, un todo. ¿Cómo encerrar un todo en una simple estrofa cuando ambas unidas son todos los poemas? Solo hay otras dos que yo pueda deciros y escribir así el más hermoso verso. Os quiero. Ole, qué bonito. Gracias. ¿Qué te iba a decir, Janine? Tengo aquí una pregunta. ¿Cómo te nutres para escribir estas poesías? ¿Cómo dejas que fluya esa inspiración? Bueno, lo importante es también la base. Entonces, los cimientos. Los cimientos te los van a dar buenas lecturas. Leer buenos poetas. Bueno, poetas o novelistas, pero para la poesía, eso era un consejo de mi amigo, el Granadino. Tienes que leer poetas buenos, importantes, no cualquier cosa. Eso va a formar cimiento, los cimientos. Y luego, poco a poco, Claro. tú irás inspirándote y lo que tú has leído te va a ayudar. ¿Y por qué el mundo de la poesía? Ella vino a ti, tú fuiste a ella, para meterte ya de lleno como escritora. Pues, ¿por qué el mundo de la poesía? Pues porque seguramente se me da mucho mejor escribir un poema. La novela la veo complicada cuando en unos pocos versos puedes decir lo que te puede decir una novela de 200 páginas, lo puedes decir en un poema. No lo sé, yo creo que nos encontramos las dos en el camino. Has participado en encuentros nacionales e internacionales de Sí, poesía. ¿Qué nos puedes hablar de sí, esa experiencia, sí. Janine? Pues mira, antes te he hablado de Ardentísima, Ujú. que eso era un festival, una fiesta más que festival, era una fiesta de la poesía que se hacía aquí en Murcia, en toda la comunidad. Ujú. Y luego he participado también, bueno, en Orán me invitaron, en Argel, en la, ¿cómo se dice esto? La Biblioteca Nacional de Argel, también me invitaron, bueno, aquí se hizo en San Pedro del Pinatar un encuentro de poesía entre Egipto y España. Ujú. Bueno, España, más bien Murcia. Entonces luego fuimos a Egipto a hacer ese encuentro allí en Egipto. También estuvo el último, fue en 2018, en Túnez, en la misma capital, las primeras jornadas
de poesía de Cartago, porque Cartago, además, que tiene tanto que ver con nuestra ciudad. Cartago, es como Pompeya, son ruinas que están nada muy cerca de Túnez, ¿no? Entonces se hicieron esas primeras jornadas, me invitaron. ¿Quién me invitó? Pues gente que conocí en Ardentísima, poetas que conocí en Ardentísima. Bueno, en Túnez estuve 2 veces, en Sus, en 97, creo, o 98, y luego la última vez que salí fue, como te he dicho, en el 2018. Y esos encuentros, bueno, a mí, como dirían, con un lenguaje muy coloquial, me flipan. ¿Por qué? Porque conoces a un montón de poetas y como tengo la suerte, porque creo que es una suerte, o el privilegio de hablar varios idiomas, pues Es un tesoro. me entiendo con los que hablan francés, bueno, francés e inglés sobre todo, ¿no? Que son lo que más se habla, porque en árabe no podría hablar, se me olvidó. Pero es cierto que haces una cantidad de amistades que yo sigo manteniendo esa amistad. Nos escribimos, nos felicitamos la fiesta, tanto las nuestras como las suyas. Y eso no tiene precio. Increíble. ¿Qué te llevas de estos países que has visitado? Pues me llevo, porque claro, cuando estás en esos países, intentas visitar algo, visitar un poco y tal, pero sobre todo me llevo de verdad de los países en los que he estado la amabilidad, la hospitalidad y la forma que tienen de tratar al extranjero. Yo supongo y espero que aquí seamos igual cuando vienen ellos, pero yo me llevo sobre todo la amistad, el amor fraterno, porque es un amor fraterno, y te digo una cosa, que están todas las religiones, pero la poesía lo junta todo, y en la poesía no hay guerra. Fuera de la poesía, ya ves cómo está el mundo. Todo lo que sea escritura, el arte, yo creo que une a los seres humanos. ¿Qué te llevas de estos encuentros poéticos y del mundo de la literatura? ¿Sí? Pues más o menos es lo que te he dicho, lo que me llevo es sobre todo ese amor fraterno que he recibido y que he entregado yo también. O sea que esa amistad que yo no entiendo por qué hay tanto, sí entiendo, pero la gente del pueblo, la gente llana, los ciudadanos de a pie, aunque sean artistas, se llevan bien, sean de donde sean. Los que no se llevan bien o no quieren que nos llevemos bien son los que están arriba. Arriba me refiero en el poder. Esos son los que hacen que haya toda esa maldad y todas esas guerras y todo este mundo Caótico. caótico.
También en tus poemas hablas de la huida del tiempo. Hombre, que la huida del tiempo es normal En esta porque sociedad que va tan acelerada también. sí, sí, bueno, hoy en día cada vez más va todo más acelerado. Fíjate tú, yo voy a decir, soy del 46, Ujú. tengo 77 años. Del 2000 hasta aquí, lo que ha evolucionado la sociedad por la tecnología. Sí. Por la tecnología. Antes escribíamos a máquina y ahora con los ordenadores eso es facilitar. Es cierto que te facilita mucho, pero también tiene su parte nefasta. ¿Cuál es esa parte? La parte nefasta por ejemplo, yo siempre voy a los niños o a los adolescentes que ya no hay secretos para ellos. No hay secretos. Nada más que tienen que darle un botón o la tele, los que se quedan tarde y cuyos padres no prestan atención, pueden ver, yo qué sé, escenas pornográficas en la tele. La primera escena, no diría pornográfica, sino erótica, que yo leí por primera vez, era cuando tenía 13 años, que trajo una compañera el libro, la novela de El amante de Lady Chatterley, creo que era de Chesterton. Nos trajo aquello y, madre mía, aquello para nosotros era increíble. Imagínate tú ahora, cuando ven en la tele estos chicos, seguro críos, esas escenas, todo el desencanto, es un desencanto. Total. También tocas el erotismo en tus libros. Sí, bastante, sí. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives tú el erotismo? ¿Cómo lo vivo? Espérate que voy a beber un poco. Para plasmarlo, digo. Janine, ¿no? Hablando ya del erotismo, del porno. Bueno, es Que decir, también luego se desvirtúa. es cierto que mi primer libro, hasta un poco más todavía, es un libro de poesía erótica, erótica humorística, erótica con imágenes, con metáforas y luego ya un poco más cañera. Lo vivo. ¿Te refieres en mi escritura o te refieres en mi vida? Sí, tú. Hoy en día, a mi edad, digamos que el erotismo, ya poco erotismo hay, pero se puede haber todavía. Claro. ¿No? También hay muchas maneras, ¿no? Claro. No tiene que ser solamente con sexo o eso, ¿no? No, erotismo. El erotismo abarca mucho. Precisamente el erotismo no tiene por qué ser escenas de cama, no. Puede ser con una bella frase, con una mirada, con una insinuación. Qué bonito. Sí. ¿Tú ves a la sociedad actual sin sueños, sin ganas de luchar por estos? Una sociedad así apagada, muerta, se puede decir. Vamos a ver. Hablando, Pienso que todos tendrán sus sueños, sus ilusiones, porque sin
ilusión apaga y vámonos. Incluso a mi edad, yo sigo teniendo sueños y ilusiones. Por ejemplo, mi ilusión es terminar 2 libros que tengo a medias. Lo tengo aquí. Y mi meta es, pues, terminar mi vida con mi compañero de la mejor manera posible, sin que la enfermedad nos castigue mucho. Pero la juventud de hoy sé que está muy desencantada porque tal vez no tenga la misma posibilidad que hemos tenido en los años 60. Yo creo que en los años 60 se encontraba trabajo mucho más fácilmente que ahora. Por eso hay mucha gente joven que se va fuera para buscar lo que no encuentran en su país. Pero yo pienso que la ilusión tiene que estar siempre. Si no tienes ilusión ni sueños, estás muerto. Has sido miembro de jurado de certámenes literarios. Sí. ¿Qué te llevas de eso? Siendo juez. Bueno, primero tienes que dedicar un tiempo para leer porque siempre ha sido jurado de certámenes poéticos. Entonces, primero tiene la parte, mira, cuando era profesora, la parte bonita era estar con los alumnos, era comunicarte con ellos. La parte aburrida, la parte peor, era la corrección de exámenes, porque se llevaba mucho tiempo y en fin. La parte de los certámenes, quizás cuando te ves un tocho de poemas, dices, ay, madre mía, todo lo que tengo que leer. Pero siempre cuando leo, tengo esa ilusión de encontrar un verso, solo un verso, que me emocione. A mí la poesía, antes que ser perfecta, me tiene que emocionar. Si no me emociona, por muy bien escrita que esté, no me vale. Entonces yo me llevo ese verso que de pronto he leído, digo, qué hallazgo, qué bien. Y a lo mejor por un verso puntúo alto. Entonces me llevo eso, lo que pueda regalar otra persona cuando yo leo ese poema. ¿Nos puedes leer otro poema, Janine? Sí, bueno. Así vamos metiéndolos entre la entrevista, esos poemas. Quiero que, mira, de los padres te he leído ya. Lee lo que quieras y los que quieras. A ver, espérate. Siempre es un deleite oírte. Sí, bueno, tengo que decir que tengo un problema en la voz. Es un problema, menos mal, que me ha ocurrido hace cosa de año y medio, mientras estaba ejerciendo de profesora. Mi voz estaba perfecta y siempre me han dicho que leí falsa modestia, no es falsa modestia, me decían, lees muy bien. Dice, una amiga me decía, tú lees una esquela y parece que lees un poema, pero ahora con la voz que por culpa de un problema neurológico que me hace temblar toda la parte que rodea la laringe, hace que el aire tiemble y al salir
al pasar por las cuerdas vocales, hace que tenga la voz así un poco temblorosa. ¿Y eso cómo se puede gestionar? ¿Se Eso puede curar, sanar? no, desgraciadamente, es una cosa que no se cura. Pero sí trabajar. A lo mejor, ¿no? Para que tú Yo lo único que sí me dicen, yo siempre digo, uy, qué mal hablo hoy. Y sin embargo, cuando leo poesía, como leo lentamente, vocalizo, parece que no se nota tanto ese temblor. Los nervios influyen muchísimo. Hoy no estoy nerviosa. Te noto muy bien No hoy. sé si eres tú el que me infunde esa paz. La familia. Sí, sí. Espérate, voy a. Mira, ¿quieres que sabes una cosa? No, de la paz ya hemos hablado, vamos a dejar la guerra. Todos en casa tenemos fotografías. Lo que pasa que la juventud de ahora, las fotos que tienen están en el ordenador o en el móvil. Sí, exactamente. Antes, los padres, tal vez tus padres también, las fotos se guardaban en cajas, Ujú. en cajas de cartón o de metálicas. Y era una delicia ponerme al lado de mi madre con mis hermanos y ver las fotos y que nos explicara, ¿no? Fotos de ella, de sus padres, de sus hermanos y tal. Emocionante. Sí, mucho. ¿Y ahora qué pasa? Que sí, hacemos muchísimas fotos, pero luego las miramos, tal vez decimos, oye, era aquel día, ay, voy a buscar y a lo mejor ni siquiera la encuentras, porque si no eres ordenado, las fotos se te pierden. Eso está claro, en el ordenador. Bien. Entonces, a mí me gustan mucho las fotografías en papel. De hecho, te he dicho que mi marido era fotógrafo. Esta tarde la melancolía ha venido a visitarme, tal vez porque el cielo se ha vestido de grises nubarrones y la lluvia ha empezado a llorar en los cristales de la ventana. Y así he regresado a tiempos nada olvidados, tiempos que dormitan al abrigo del frío, tiempos atrapados en un instante para dejar plasmada la vida. Sí, estoy hablando de las fotografías. ¿Qué sería de todos esos rostros queridos sin ellas? ¿Qué nos quedaría de esos seres amados sino un trazo impreciso? La bruma de la mente los difuminaría cada vez más. Y me he recreado sumergida en la remembranza de años que han pasado fugazmente. Sí, he mirado viejas fotografías guardadas preciosamente y me han contado bellas historias que me sé de memoria, pero me gusta escucharlas como si fuera por primera vez, porque siempre me trasbordan a momentos felices. Y se hace el sol en la estancia y en mi alma, aunque fuera sigan llorando los cristales. Así es. Gracias. La vida al final es un fotograma. Son recuerdos.
Eso dicen que cuando uno va a morir, pasan todos esos fotogramas delante de uno. Bueno, ¿Qué? eso no lo sabemos porque estamos vivos, pero ya veremos si es verdad. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿Crees que es el fin o que hay algo más? En ese tema, me Es, gusta preguntarle al artista y al poeta si hay sí, algo, ¿no? bueno, pues mira, hay días que estoy indecisa. Ujú. Hay días que digo, puede ser que hay algo más, porque he oído algo, porque, no sé, depende también la persona. Hay personas que te influyen, por lo menos a mí, en ese tema. Hmm. Y a veces digo, pues yo creo que una vez que una se va, ya no hay nada más, pero otra vez quiero creer que sí hay algo más. Somos energía, la energía se transforma, nunca muere. Entonces vamos a pensar que luego volvemos en otro ser, en un animal, en, yo qué sé, en una planta, no lo sé. Has traducido al español a varios poetas. Sí, ¿Qué te llevas de esa experiencia? pues mira, aquí justamente tengo el primer libro Ujú. que traduje 16 poemas de Jacques Prévert. Y aparte he traducido también poetas árabes, Sí, tengo también aquí a Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, pero los poetas que he traducido, excepto Pérez Reverte, ha sido de Ujú, francés a español. ujú. Pero Arturo Reverte fue un cuento de la conquista de América, Buah. tremendo, 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 como fue aquella conquista española en las Américas, pero lo traduje al francés. Y bueno, siempre te llevas algo porque al fin y al cabo estás traduciendo sentimientos de, de, de poetas o de, en este caso, de novelistas. Siempre te queda algo. De todo, aquí se queda algo. Ya te lo he dicho antes. El cimiento, los cimientos son varias capas, ¿no? Y todo te va dejando algo. Y de todos estos poetas, escritores con los que has colaborado, ¿qué te llevas? ¿Qué experiencias te llevas? Pues, por ejemplo, excepto Jacques Prévert, que este ya está en el más allá, si es que existe, con las otras poetisas, o hay uno que es Rabia Gelti, la que me hizo que mi sueño se realizara con hay un chico camerunés que es Dauda Keita. Cuando había algo que me costaba entender o traducir, los llamaba. Entonces había un intercambio, ¿no? Algunos te dicen, tú sé libre para traducir, porque ¿sabes lo que dicen de la traducción? Traducción, traición. Y yo no estoy de acuerdo, porque la traducción es más que traición, es una interpretación, sobre todo en los poemas. No se puede hacer traducciones literales. A veces sí tienes la suerte que
Yo intento estar lo más cerca posible del poema original, pero otras veces tienes que interpretar. Entonces yo me comunico con el poeta y le digo, oye, esto lo entiendo de esta manera. ¿Es así o no? A veces doy con el blanco, otras veces me dicen, no, he querido decir esto. Entonces es un intercambio que haces y ves la forma de decir una cosa en otro idioma que en español se dice de otro. De toda la poesía que has leído, Sí. ¿qué te llevas? De la poesía fuera, o sea, De la externa a ti. pues es lo que creo que ya más o menos te he contestado, que todo eso va formando capas, Ujú. capas, y esas capas que son los cimientos son las que después te van a hacer que te inspire. A lo mejor, por ejemplo, voy a un recital. Me gusta ir a recitales, sobre todo si es de gente buena. Casi siempre me inspira escribir. En cuanto llego a casa, me inspira un poema. Y cuando lees buena poesía, en este caso, que yo soy más de poesía, aunque leo novelas, lógico, pero soy más de poesía, está claro que te llevas muchísimo y luego, sin querer, pues te puede venir una cita y la usas para introducir un poema o incluso un verso que puedes meter en un poema tuyo. O sea, enriquecimiento siempre. ¿Quieres que te lea otro? Enriquecenos. A ver. Así vamos metiendo Sí, esa espérate, esencia en la entrevista. espérate. Ah, mira, ya que mi compañero está aquí, aunque no se ve, Ahí está. voy a leer un poema que me inspiró mi compañero hace, ¿cuánto hace? 15 y 9, va a hacer 9 años que lo tengo. Grande. Pues justamente introduzco el poema con un verso de José María Álvarez. Dice, hoy la casa es diferente. Y empiezo mi poema. Hoy la casa es diferente. Desde que has ocupado ese espacio que te estaba esperando. Llegaste a mí con voz de tango, porte elegante y varonil. Y yo sola me enredé en esas melodías de arrabal. Quedé dulce y gratamente atrapada en sus notas. Me acogiste en tus grandes y bellas manos, en cuyo hueco me acurruqué. Cual gatita llegada del frío y desamparo, cual gatita llegada del frío y desamparo. Hoy la casa es diferente, porque tú estás en ella. Yo no esperaba nada más de la vida. Me mimó en otros tiempos ya lejanos, lejanos sí, pero no olvidados. Me sentía bien con mi existir, nada rutinario, aunque a veces me rebelaba, porque muy pronto se me arrebató la dicha. Ahora estás tú y comprendo tu presencia como un inesperado regalo
y doy gracias al azar o a la complicidad de los astros que prepararon nuestro encuentro. Hoy la casa es diferente porque colmas todos los rincones desolados, llenas los vacíos de mis días grises. Me siento mujer renovada porque tus abrazos me dan el calor humano que anhelaba. Qué hermoso es esperarte cuando no estás. Qué inefable sensación saber que me esperas cuando he salido. Regresar al hogar es como un fuego de artificio, una paleta de colores, gozo y armonía. Hoy la casa es diferente, amor, porque tú estás en ella. ¡Ole! Qué bonito. ¿Cómo definirías la palabra poesía y poeta, Janine? Un poco complicado. Mira, Basta, grande. sí, la poesía es que la poesía puede ser todo, todo. Como yo lo dije en un poema también, es que puede haber poesía donde menos te lo imaginas. Donde menos te lo imaginas, a lo mejor una piedra puede ser poesía. Una piedra a la orilla del mar puede ser poesía, porque vienen las olas, acarician esa piedra. Yo qué sé, poesía, es que no tengo definición para la poesía. ¿Y para el poeta? Y para el poeta, menos todavía. El poeta, yo creo que es algo que le nace de dentro. Lo siento, pero no sé definirte. El poeta, bueno, sí hay personas, por ejemplo, y vuelvo a mi José María Álvarez, es una persona, es un poeta porque vive como poeta. Pero, ¿qué es vivir como poeta? Pues vivir a tu antojo, vivir a tu libre albedrío, vivir como una gaviota o como un vencejo, volar. Todo eso es Bonito. como sentirse poeta. También has colaborado y has trabajado en varias antologías. Sí, bueno, eso suele ocurrir que, bueno, cuando estás ya un montón de tiempo en este mundillo, pues cuando hacen alguna antología, te piden unos poemas y colaboras. 40 años de oficio poético. Sí, bueno, Son muchos años. 83, 83, 2023, aunque no cuento lo de antes, de Uf, cuando era joven. toda una vida. Bueno, más que nada, sobre todo, Toda una vida. desde que, como he dicho en el poema, espérate, como he dicho aquí en este poema, que se me arrebató muy pronto la dicha, se me arrebató muy pronto cuando murió mi marido. Ahí fue cuando quizás la poesía me llamó a mi pecho y dijo, tienes que sacar todo lo que tienes ahí dentro. También me fascina los libros que tienes publicados. Así, Janine, a grosso modo, que nos puedes hablar un poco de... Son pocos. Pero aquí hay mucho plasmado de ti. Aquí está tu alma, Sí, tu esencia, sí, porque en cada libro. yo suelo, y creo que los escritores, sobre todo los poetas, solemos plasmar nuestras vivencias. Bueno, hay parte de fantasía. Yo tengo un poema ahí en el libro erótico que me acuerdo
en una feria del libro en Cartagena repartían en las casetas marcapáginas. Y un amigo, Antonio Marín Albalate, había hecho una colección de marcapáginas con, no sé si eran unos 40 poetas, por orden alfabético. Como mi apellido es Alcaraz, la primera que saliera yo. Y no tuvo otra idea que poner ahí un poema erótico. Erótico, bueno, un poco fuertecillo. Y llegué al colegio y había revuelo por la clase, hasta que salí al recreo y una compañera me dijo: ¿sabes que hay un poema tuyo que está por ahí pululando? Digo, ¿qué dices? Porque yo no había visto lo que había, esos marcapáginas. Digo, ¿qué dice? Dice, sí. Y es un poema. Claro, te estoy hablando del año, pues, 2015 más o menos. Y el alumno, cuando ya me enteré, el alumno me preguntó: si quieres lo leo, no tengo inconveniente. Claro que sí, léelo. La gente Y yo luego te diré lo que me sienta el fuego preguntó. pasional. Sí, no, oye, a la gente le gusta la poesía erótica. Sí, mucho. Y la novela erótica Y también. la novela erótica Todo lo que sea también. erotismo. Sí, aunque los jóvenes, cuando voy a las ferias, prefieren los poemas sociales, que son muy duros y muy fuertes, Sí. más que cuando digo novela erótica, uy, parece que les da un poco de vergüenza, ¿no? Aunque ya ves tú, si están curados de espanto. Pero te voy a leer el poema. Dice: me subes la falda hasta las nubes y me abres las piernas para contemplar cómo sobresalen de ese tanga tan ajustado mis verticales labios. De un tirón me liberas por fin el clítoris. África sangra sus vulvas mutiladas e inicias tu modo peculiar de ablación hasta arrancarme el más acústico de los orgasmos. Un poema dice mucho, es duro Dice también. mucho porque además me meto con el problema de la ablación. Sí, que es terrible. Tengo también otro poema sobre eso que es terrible. Pues el alumno, o un alumno, no sé si era el que tenía el marcapáginas, me dijo: señorita, usted todo lo que escribe es verdad. Digo, que va, todo es imaginación, como le iba a decir, sí, pero es cierto que en cada poema, por lo menos míos, excepto algunos, en cada hay algo mío de verdad. También has publicado 3 cuentos infantiles. Sí, 3 cuentos, sí, te voy a decir por qué. Esto también es muy interesante. Sí, he publicado 3 cuentos infantiles. Está feo que lo diga, pero voy a ser sincera. Sí. Si hay algo que me caracteriza, creo que es la sinceridad. ¿Verdad, José? Sí. Cuando vamos a las ferias de libros, yo me di cuenta que los libros de poesía no interesaban. Interesaba poca gente. Triste. Triste. Mucha gente. Siempre. Sí, siempre te dicen
Yo la poesía no la Sí, entiendo. y me duele lo sufrida, lo dañada, lo apaleada que está la poesía. Es que dicen, no la Sí. entiendo. Es que Sí. mucha culpa la tiene, por ejemplo, la gente joven, los que han estudiado en instituto y que han tenido que estudiar poetas, terminan hartos, porque es Claro. cierto que hay poesía complicada, Mm. ¿no? Entonces yo vi que los cuentos infantiles tenían más tirón y dije, pues ya está, aquí vamos a ponernos con los cuentos infantiles. Y escribí 3 cuentos, La escuela de Vladimir, Pipo y Misun y Perico el gorrión. Pero son cuentos infantiles didácticos con valores. Sí, yo tengo aquí puesto en uno habla sobre la integración, en otro el amor a los animales y en otro el amor a los abuelos, pájaros Sí, y la libertad. sí, este es el último, sí. Que por cierto, Precioso. este libro ha tenido mucho éxito porque está ilustrado por una profesional La verdad en cuyo estudio nos encontramos, es que enamora el libro, ¿eh? Seymat, Es que y el libro es... la gente lo primero que hace, bueno, ojea, y en cuanto ve las ilustraciones, le encanta. Y por eso ha tenido mucho éxito, gracias a las ilustraciones. Bueno, el texto tendrá algo que ver también, pero las ilustraciones han hecho mucho. Muy buena acogida este libro. Mucha, muy buena, muy buena. Y esto también, porque a los críos, estos son para 7, 8 años, son de animales, y a los niños en general les gusta los animales, les encanta. Y esto, el otro, el de la escuela de Vladimir, es en una escuela. Entonces, yo lo que escribo son cosas para que los niños que lo lean se sientan identificados. Y lo escribo con letra, caligrafía del cole, palabras complicadas, las pongo, o sea, en negrita, sin que los cuentos, desde luego, sí que funcionan. Lo que pasa es que me he quedado en 3 de momento. Bueno, habrá más. Ahora, Janine, tengo aquí un tema duro para sacarte. A ver, De la guerra civil, ¿qué nos puedes hablar? Según tu experiencia, no está mirando la hora. sí, No, y tu familia, porque es un tema que también tengo aquí que sí, quería sacarte. dime. Del tema civil, según tu experiencia y familiar, que también tengo aquí puesto, que estás preparando un libro, ¿no? Sí, Que habla de la guerra sí, civil, sí, de la Segunda Guerra Mundial, sí, y luego también tengo aquí de la Guerra de Independencia, un tema exacto. que dije, voy a preguntárselo a Janine a ver qué me dice. Muy bien. Pues ese es el libro que tengo a medias. He tenido que parar porque, entre tanto, hemos tenido una exposición, un compañero que fotógrafo, Gabriel Navarro, y yo, con poesía, fotografía y poesía en francés traducida. Eso me ha ocupado muchísimo tiempo. Luego he tenido el problema del brazo y ahora mismo quiero retomarlo. Ese libro quiero escribirlo sobre todo para mis hijos, mis sobrinos, no tengo nietos, para que conozcan un poco la historia de mi padre. Mi padre se fue el 5 de marzo de 1939 en el último barco militar republicano que zarpó de Cartagena. En ese barco iban los militares, pero admitieron también a civiles. Mi padre
aunque tenía 18 años, era muy joven, ese mismo día que zarpó el barco era cuando dijeron que la guerra había terminado. Cuando mi padre se dirigía al arsenal que le tocaba ir a recoger el petate de la quinta del biberón, que llamaban, y oyó la gente, la guerra ha terminado, en vez de irse al arsenal militar, se fue a su, ¿cómo se dice? Ay, no, asociación, no, eh, a su sindicato, porque él era anarcosindicalista, Ah, anarcosindicalista. Y allí dijeron los compañeros, pasa esto, hay un barco que zarpa, los que quieran que vayan con mucho cuidado hacia el puerto, y los que no quieran, pues que se queden. Si se quedaban, era o muerte o cárcel. Y mi padre, con 18 años, cogió el barco. Pero esa guerra civil que él vivió aquí en Cartagena y en La Parecida, porque él era de La Parecida, hicieron muchas cosas interesantes. Daban clase con el maestro de la escuela y algunos alumnos, bueno, más, digamos, privilegiados, daban clases a adultos que no sabían ni leer ni escribir. O sea, hicieron cosas buenas. Conoció la guerra civil. Se fue en ese barco. Ese barco se dirigía a Argelia. Estoy hablando del año 39. La Segunda Guerra Mundial ya estaba en el umbral, estaba ya empezando. No le dieron, o sea, no, las autoridades de Orán no quisieron que atracara allí el barco, y el barco se fue a Túnez. Entonces allí desembarcaron en Bizerta. ¿Y qué hicieron con toda esa gente que iba en los barcos, tanto militares como civiles? Los mandaron a campos de concentración. Mi padre se fue de una guerra civil sangrienta, fratricida, y se metió en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque entonces los alemanes ocuparon Francia, había una parte de Francia ocupada. Argelia era una parte de Francia, era departamento francés. Ese barco que había venido era republicano. Todos estaban, o sea, los republicanos, los alemanes no podían aceptarlos. Los metieron en campos de concentración terribles. No quiero desvelar porque está para, todo para eso una está. película, ¿eh? Está para una película la Sí, historia esa. sí. ¿Esto va a ser tipo novela? No es novela, no es novelado. Lo cuento tal como te lo estoy diciendo aquí, Pero me ¿sabes? voy Es imaginando, como, es duro, ¿eh? Muy sí, duro. muy duro. Pero no quiero contar más cosas Sí, sí. porque aunque hay muchos, hay algunos reportajes en YouTube, documentales en YouTube que habla de todo eso, del Stambrook que salió de Alicante, de todos esos campos de concentración, no solamente en Argelia, sino en Francia, que después de Francia muchos se los llevaron
a los campos de concentración alemanes. Bueno, entonces, conoció la guerra civil, mi padre, de aquí. Conoció parte de la Segunda Guerra hasta que los americanos en el 42 desembarcaron. Mi madre vivía, era de Orán, conoció, era una cría con 10, 11, 12, 13, conoció parte de esa guerra, con los bombardeos, con las sirenas, y poco me ha contado, pero algo. Y luego nosotros, los hijos, con mis padres, hemos conocido la guerra de Argelia. 2 generaciones, 3 guerras. En ese libro va ahí el testimonio de tu padre, de lo que te ha contado él. Sí. Todo lo que me ha contado, lo poco que me ha contado mi madre, porque tenía menos que contar, y lo que yo voy a contar sobre la guerra de Argelia que he conocido. Y para ir finalizando esta entrevista, Janine, quiero Sí. resaltar ese premio, el Poetry Slam, primero que se hicieron en Cartagena. Sí, eso es Y muy tú lo ganaste. gracioso, muy gracioso el Poetry Slam. Sí, porque, bueno, me invitaron y tal, y yo me mandaron la invitación, y yo digo, oye, pues me voy a presentar, sé que no lo voy a ganar, porque yo había oído por YouTube estos chicos que se dedican a la poesía, la Poetry Slam. Sí, Y queda un le mundo dije, también. Un sí, mundo. y le dije a José, digo, no me voy a presentar aunque no gane, pero bueno, me hace, ¿sabes? A veces lo hacemos por, vamos a salir, nos arreglamos, nos pintamos un poco, vemos a compañeros, amigos. Mira, eran 2 vueltas. La primera vuelta quedaron 3 seleccionados, entre ellos yo. Y luego la segunda vuelta solamente quedaría uno. Y yo dije, solo eran 2 chicas jóvenes que lo hicieron bien. Pero mira cómo era el público, todo el mundo aplaudiendo, y quien más aplauso tuvo, es una de las reglas del Poetry Slam. Más aplausos tuvo, ganó. ¿Y quién tuvo más aplausos? Pues la más veterana. Y me hizo ilusión porque no me lo creía. Digo, ¿qué? Yo esto no lo gano ni... Pero mira, así fue. Hay que apostar. Por Sí, eso, sí, yo fui por divertirme y al final, pues nada, es una cosa que no tiene mayor importancia, pero me hizo gracia. Digo, mira, ganadora del primer Poetry Slam en Cartagena. y de varios certámenes también en otros que has participado, que también has tenido premios, Sí, ¿no? pero... Ese que a lo no, mejor más emoción, ¿no? sí, pero los premios, no sé, me gusta más cuando hago un recital que están mis amigos, que me escuchan, Claro. que les gusta lo que escribo. Los premios, hombre, si fuera un premio, lo que pasa es que nunca me he presentado a premios importantes como el de Loewe o como el de Visor. Nunca me he presentado a esos premios porque considero que no estoy a la altura de esos premios, o a lo mejor sí. Te voy a dejar aquí y me eches una firma que guardaré en mi álbum de recuerdos. Ya sabes que escribo mal porque no tengo fuerza. No pasa nada, solamente un rayajo. No, te voy a poner mi firma o Janine, ¿qué quieres? Lo que tú quieras, lo que más cómodo te surja. Es que me cuesta. Ha sido una experiencia mágica, Janine. Deseo que escribas muchos más poemas y algún libro más que caerá.
Neta, sí, espero. galería, ¿eh? El de mi padre, ese tiene que salir. Voy a Ese, ver si sale para ese la va a ser muy feria, leído también porque es histórico. de esto de octubre, Ujú. a ver si sale. Hay que apretarle, está ahí cerca. Sí, y sí, está ¿Mm? cerca, sí. Me tengo que poner en serio. Y bueno, y no sé si escribir, y no, y otro de poemas que me va a publicar la editorial Balduque Hombre, qué en bien, su qué bien. sesión Sudeste, 40 años de poesía esencial, Buah. se llama. Va a ser una selección de, de no sé, los poemas que tengo. Tendré, yo que sé, 700, 800, no sé. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje que quieras dejar a la generación que viene, a los poetas que vienen? Un Pues mensaje. simplemente que, bueno, los que sientan la poesía, que no tengan vergüenza de escribir, de dárselo a alguien que pueda ayudarles, que lean a los grandes, a los grandes. Eso es igual que cuando yo iba a clase de pintura, el profesor decía, no cojan una, no sé, no pinten una pintura cualquiera. Si quieren fijarse, pinten fijándose en los grandes pintores, no en láminas que compras. Así, no. Fíjate en un Velázquez, fíjate en un Goya, fíjate en la pincelada, aprenderás más. Y entonces a ellos les digo lo mismo, que lean lectura, que lean, que hoy en día con las redes sociales, la lectura, bueno, no sé si va a haber, espero que haya un renacer porque todo, parece que todo vuelve, ¿no? Se va y vuelve. Espero que haya un renacer. Y lo sorprendente es que en las ferias de libro veo a mucha gente joven, no tanto para poesía, pero para las novelas, sobre todo. Y de esos poetas y artistas que han sido censurados, fusilados, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué Oh, mensaje puedes decir a la sociedad? pues que los que se han cargado a los poetas, La censura que también han sufrido. eso es, no tiene palabras, ninguna palabra. Mira, cualquier palabra es pobre, no es indignación, es rabia. Es que se cargan, por ejemplo, estará pensando en Lorca, por ejemplo. Tú fíjate el potencial que tenía ese poeta, todo lo que hemos perdido, todo lo que hemos perdido. O sea que cuando cuando había censura, no sé, ahora, no sé, tal vez siga habiendo, no creo. Sí, por culpa de las religiones hay censura, sobre todo la religión musulmana. La musulmana. ¿Y qué pasa? Que nos perdemos la gente, los ciudadanos, las personas, nos perdemos esas cabezas privilegiadas, lo que nos hubieran regalado más. Y luego, como mujer, Janine, Mm. ¿qué nos puedes hablar del mundo del arte, de la poesía y del feminismo de la mujer hoy en día? Que también ha sufrido, parece que ahora Sí, hace también un poco más de luz, pero siempre ha sufrido la sí, es cierto, mujer, ¿eh? la mujer ha sufrido siempre, eso es en el mundo machista que vivimos,
desde la noche de los tiempos, pero también por culpa de las religiones. También. Porque si vemos las 3 religiones más conocidas, ¿dónde está la mujer detrás del hombre? Entonces ahora veo que la mujer está gritando y parece que se le está oyendo. Aún así, queda muchísimo por hacer y sobre todo lo peor son los crímenes que se cometen. Esos crímenes que esas mujeres que mueren a manos de locos, de locos. Eso es horrible, porque eso falta todavía mucho tiempo para que se vaya. Aquí en este libro, que es social, una balsa de estrella a la deriva, toco ese tema, toco los temas del machismo, de los crímenes, del alcoholismo, de las drogas, en fin, de todo lo que pierde al ser humano. Ha sido un placer, Janine. Gracias Muchas por todo. gracias a ti. Te voy a dar a la izquierda. Muchas Es gracias a ti. un ángel. Muchas gracias a ti. Un abrazo.